los videos para poderles explicar básicamente cómo iniciar un proyecto en hidroponía. Bueno, necesito que por favor me confirmen si están observando la pantalla de mi ordenador. Sí, Listo. yo también lo veo. Listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar por el sistema básico, que sería un sistema de raíz flotante. Esto, recuerden que con la hidroponía hay diferentes técnicas, vamos a ir viendo una por una y de esta forma pues les puedo ir indicando los materiales y básicamente cómo es el funcionamiento y el principio de estas técnicas. Entonces empecemos pues por el sistema de raíz flotante, que es el más básico y de hecho el más sencillo de realizar y uno que prácticamente todos en casa lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, importantísimo. En pantalla están observando esta imagen que básicamente es un diseño de sistema de raíz flotante donde nos indica las partes, que sería por un lado las plántulas, que eso es indispensable en cualquier sistema. Vamos a necesitar una placa de unicel, que acá en Colombia se conoce como icopor, pero pues en otros países se conoce como unicel, tecnopor, ¿sí? Plumavit, bueno, cualquiera es de poliestireno expandido. Es un material, ¿cierto?, que nos va a permitir que las plantas queden flotando. Vamos, que creo que hay alguien. No, nadie quiere ingresar, ok. Es un material que nos va a permitir que las plantas queden flotando, la parte de las hojas en la parte superior y la raíz directamente en contacto con la solución nutritiva. Vamos a necesitar una bomba. Esta bomba puede ser de las que oxigenan las peceras, una bombita de aire, o puede ser una bomba que recircule la solución nutritiva dentro del mismo contenedor, de tal forma que ya sea que esté oxigenando de manera con aire o con burbujas de aire, o bien que haya un movimiento para que pues el agua también se oxigene de esa forma al estar en movimiento. Sí, entonces se puede hacer de ambas formas. Vamos a necesitar un bancal, que el bancal es básicamente un cajón de por lo menos 15 centímetros de profundidad. Ese cajón lo podemos hacer en madera, lo podemos hacer en plástico, o hacerlo no, sino comprarlo pues ya un cajón plástico, pues para el tema de que nos sirva de contenedor. En el caso de que lo hagamos en madera, pues necesitamos ponerle una cubierta plástica, un caucho plástico, para el tema de que la solución nutritiva pues quede contenida allí y de esa forma pues la planta siga ahí su proceso de crecimiento y nutrición. Y vamos a necesitar las bases. Es importante que en este sistema tengamos presente que como el agua permanece ahí contenida, o entre comillas emposada, entonces vamos a tener que estar oxigenando por lo menos unas 2 o 3 veces al día. Esto es importante para garantizar pues el crecimiento correcto de la planta y evitar que nos genere problemas fitosanitarios, generalmente hongos. Siempre es importante que estemos midiendo el valor de la conductividad o de la concentración como tal de los nutrientes en partes por millón. Esto es para saber si la planta está consumiendo bien los nutrientes y, en el caso que sí, pues cuándo es necesario volver a agregar nutrientes, o por el contrario, cuándo es necesario agregar agua. Recordemos que el tema de la solución nutritiva, cuando la conductividad y concentración, que son dos cuestiones que van muy relacionadas, aumentan y queremos disminuir, únicamente agregamos agua. Caso contrario, cuando la conductividad y concentración disminuye y queremos aumentar, le agregamos más solución nutritiva y el agua en el caso de ser necesario, ¿sí? Agua de forma proporcional. Eso es importante. Eso básicamente sería lo que corresponde al sistema de raíz flotante. Más sin embargo, quiero que observemos aquí este pequeño video donde se hace un cajón de madera, ¿sí?, para el caso de realizar este sistema de raíz flotante.
Por favor, cuando haya alguna interferencia, de pronto no me escuchen correctamente, no miren el video, pues me lo hacen saber por el chat o bien por el grupo WhatsApp, ¿vale? Esto es simplemente un ejemplo de cómo podemos hacer un cajón para poner aproximadamente 30 plantas, independientemente si es lechuga, si es acelga. Generalmente estos sistemas se ocupan para la producción de hortalizas de hoja. Es básicamente como hacer una mesa, ¿sí? Pero pues le vamos a dar una cierta profundidad a la parte del contenedor, ¿sí? Estas son las láminas que les mencionaba que son de unicelo y deben ser de por lo menos 3 centímetros de grosor. Si se puede conseguir de 4 centímetros es mucho mejor porque nos van a durar más tiempo y van a ser mucho más rígidas, cosa que no se vayan a partir fácilmente con el peso de las mismas plantas, si las podamos volver a utilizar en futuras cosechas. Entonces, por eso es importante que la lámina sea pues por lo menos de un grosor de 3 centímetros, que es un poco más de 1 pulgada. Esos agujeros se hacen con un diámetro de 1,5 pulgadas, 1,3/4 hasta 2 pulgadas. Esto también varía pues de acuerdo al tipo de canastilla que vamos a poner. Y en el caso de que no pongamos canastilla, si lo vamos a hacer con espuma, pues lo mismo, ¿no? Entonces puede ser un agujero pequeño. Lo importante es que pues podamos poner la plántula y que la raíz vaya a tocar la solución nutritiva y las hojas queden en la parte superior. Lo que les mencionaba del plástico, ahí lo pueden apreciar, básicamente pues es eso para básicamente es eso para el tema de contener la solución nutritiva. Cuando lo hacemos en madera se le puede poner una capa de papel periódico o de cartón entre la madera y el plástico para evitar que de pronto alguna astilla de madera o alguna puntilla pues vaya a romper el plástico, va a perforarlo y de esa forma tengamos pérdidas de la solución nutritiva. Y básicamente así nos quedaría la mesa de cultivo, ¿sí? Ya para poner las plántulas como tal. Este sería el sistema denominado raíz flotante. Una de las técnicas más fáciles de hacer en casa. En lo personal no me gusta mucho utilizarlo porque digamos que limita mucho ya que el espacio que ocupa, pues si uno y si hiciera un sistema NFT, pues seguramente podría tener muchas más plantas, ¿sí? Esta cama en ese mismo espacio que pueden ver en pantalla, si lo hiciera uno con NFT o con sistema de tuberías, estaríamos hablando que es posible llegar a tener unas 20 plantas adicionales en ese mismo espacio. Entonces, por esa razón, pues es preferible manejar el sistema de tuberías, pero repito, pues eso ya va de acuerdo a lo que cada uno pueda iniciar para hacer hidroponía, ¿sí? Porque también podemos hacer hidroponía, por ejemplo, con un recipiente pequeño de los que encontramos normalmente en las tiendas de superficie como, bueno, Walmart, Oxxo, aquí en Colombia, por ejemplo, en Éxito, o en cualquier cacharrería donde nos vendan un contenedor con su respectiva tapa que nos sirva pues para hacer el sistema de raíz flotante. Entonces, bueno, vamos a ver si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta respecto a este sistema. ¿Alguna duda? Por acá Jorge levantó la mano. Ok, solamente, ok, está entendible todo, perfecto, ahí vamos bien. Lo de la medición de la conductividad, cuando se pone pobre el agua. Ok, recordemos que nosotros iniciamos el cultivo en el día 0. Y entonces
llenamos, por ejemplo, para el caso de hacer un sistema de 1 metro cuadrado con 10 centímetros de agua, más o menos, digamos que se deje eso de agua, más o menos gastaría unos 90, 100 litros en ese contenedor, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar la solución correspondiente, que generalmente cuando uno usa soluciones universales como la solución A y B, que viene siendo la de la FAO, solución de Steiner, la de la Universidad Agraria La Molina, bueno, tantas soluciones que generalmente son las comerciales. Esas soluciones vienen con una cierta dosificación, se le agrega al recipiente y nos va a quedar a cierta conductividad y a cierta concentración. Normalmente, y hablo por ejemplo por la que yo comercializo y la que yo realizo, la formulación mía, al agregarle la dosis correspondiente por litro, que sería 4 mililitros de la solución A y 2 mililitros de la solución B por cada litro de agua, me queda más o menos en 1350 partes por millón. Entonces, en base a eso es lo que yo voy a realizar entonces el punto de partida para mi cultivo. Si estoy trabajando lechuga a 1350 partes por millón, vuelvo y mido a los 3, a los 4 días, y si la concentración bajó a 1200, a 1100, pues yo le agrego un poquito de solución nutritiva de tal forma que me vuelva a llegar a las 1350. ¿Vale? Dado el caso que quiera aumentar más, porque por ejemplo tengo un cultivo que requiera 1800, que requiera 1600 partes por millón, 1500, entonces lo que hago es aumentarle la dosis por litro de agua. Ya no ocupo, digamos, 4 de A y 5 de B, sino 5 de A y 2.5 de B por cada litro de agua. Le aumento un poquito más y de esa forma voy aumentando la solución nutritiva. Y Pero es importante con el medidor. ¿Cómo, Jorge? lo estamos midiendo con un pHímetro. No, el pHímetro, pues digamos, bueno, pHímetro, potenciómetro, lo que nos va a medir es eso, el pH, ¿sí? Que debe estar en un rango entre 5 y 7. Pero hablando como tal ya de conductividad, lo medimos con un conductímetro. Sí, así Perdón. se llama el aparato, un conductímetro o medidor de sólidos totales, que sería uno que diga TDS, ¿sí? El TDS o medidor de sólidos totales es el que te va a indicar la concentración en ppm o partes por millón. Y el conductímetro, ¿sí? Es el que te la indica ya pues en unidades de conductividad eléctrica, que son los Siemens. ¿Listo? Entonces, normalmente para los cultivos eso varía mucho. Yo les voy a compartir una tabla por el grupo, pero eso puede estar entre 1 y 3, ¿sí? De conductividad. Hay cultivos como el tomate que generalmente puede estar en 2.5 de conductividad. La lechuga en 1.3, 1.5, eso varía, ¿sí? Y lo mismo las concentraciones, varían de acuerdo a cada cultivo. Cuando uno tiene varios cultivos en un solo sistema, pues lo lógico es manejar una solución promedio que cumpla los requerimientos de esos cultivos que vamos a manejar, ¿vale? Para poder nutrir, digamos, a todos de una manera equitativa, podríamos llamarlo de cierta forma. Cuando, por ejemplo, en un sistema NFT tenemos lechuga, cilantro, apio, acelga, ¿sí? Son cultivos diferentes, pero podemos hacer una solución que nos cumpla los requerimientos para esos cultivos. Cuando lo hacemos, digamos, a nivel casero, pues es válido, ¿no? Cuando lo hacemos a nivel comercial, porque no sé si de pronto alguno de ustedes quiere emprender un proyecto con esto, entonces es importante pues separar los cultivos de manera independiente para poder fertilizarlos puntualmente de acuerdo a los requerimientos que estos tengan, ¿sí? Pero como aquí, digamos, creo que la mayoría lo está iniciando y quiere hacerlos a nivel casero, pues entonces, repito, podemos ocupar una solución general e iniciar con ella y la vamos adaptando a nuestros cultivos, ¿vale? Básicamente eso sería el tema. Entonces, esto es respecto al tema de raíz flotante, ¿ok? Por acá pregunta, bueno, Francisco, que cuántas, bueno, la canastilla de cuánto puede ser, pues ya dentro de lo que comenté lo dije, sería, puede ser de 1,5 pulgada, 1,3/4, 2 pulgadas, eso varía mucho, pero para el caso de hortalizas de hojas esas suelen ser las medidas. Cuando uno quiere utilizar canastillas en hortalizas más grandes, pues puede ocupar hasta de 3 pulgadas. Para la fresa también, por el tema del desarrollo radicular y demás. La papa en el sistema de raíz flotante no funciona, ¿sí? La papa funciona en el sistema aeropónico, ¿sí? O en un sistema de sustrato. Cuando nosotros ponemos un contenedor, puede ser un balde, lo llenamos de cascarilla de arroz, de fibra de coco, de perlita, etcétera, etcétera,
podemos poner la papa en ese sistema, ya que se desarrollaría como si fueran en tierra. Pero recuerden que aquí no usamos tierra. Entonces, de esa forma podríamos tener la papa. O la otra opción es manejarlo de forma aeropónica, ¿sí? Aeropónica, contenedores cerrados, donde no haya ningún tipo de solución nutritiva, sino que un sistema de aspersión y cada cierto tiempo se riegue la raíz y se vaya nutriendo de esa forma, pero la raíz como tal va creciendo en el aire, ¿sí? De eso se trata como tal la aeroponía. Y para papa, esos suelen ser los sistemas que se ocupan. Bueno, por acá Roberto pregunta, ¿dónde se eleva más la temperatura? ¿En almácigo flotante o en NFT? Normalmente, a ver, pues el agua siempre tiene una buena capacidad para absorber el tema del calor. Entonces, en el sistema de NFT, por el tema de la tubería, dependiendo la tubería que usemos, se puede calentar, pero digamos que al momento de hacer las recirculaciones podemos disminuir ese valor de esa temperatura, ¿sí? Porque lo ideal es mantener el agua circulando alrededor de los 25 o 26 grados, ¿sí? Pero si el agua se eleva, digamos, a 28 a 30 grados, pues se recircula para de esa forma disminuir la temperatura. Yo considero que en el sistema de raíz flotante, al permanecer más tiempo el agua estancada, tiende a calentarse un poco más, pero digamos que eso no es impedimento, ¿no? Eso no es impedimento porque, repito, el hecho de recircular, de mantener la oxigenación frecuente, porque algo que hay que tener en cuenta más allá de que si se calienta el agua o no, es el tema de que al calentarse el agua o la solución nutritiva, esta pierde oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso es importante estarle recirculando para garantizar la oxigenación correcta de nuestro cultivo. ¿Qué sistema recomiendo para el tema de fresa o frutilla? Bueno, para el tema de fresa es el sistema ONFT, que realmente yo recomiendo como tal el sistema de sustrato, ¿sí? Pero si no se puede, pues el sistema de NFT. Son los dos sistemas que se ocupan para la producción de fresa. Pero se han visto algunas diferencias en producción, más que todo en la calidad de la misma, porque cuando se siembra en sistema NFT, la fresa tiende a ser un poquito, digamos, más débil. Entonces se tiende cuando se va a cosechar, queda como muy blandita en la textura, ¿sí? Claro que eso también depende mucho de la nutrición, ¿sí? Porque pues hay sistemas productores con NFT que producen una fresa de excelente calidad tipo exportación, pero para evitar tener cualquier tipo de inconveniente por exceso de encharcamiento, pues porque la raíz también es sensible, exceso de salinidad y demás, manejar un sistema de sustrato estaría bien. Y se va lavando el sustrato una vez a la semana con solo agua, un riego a la semana con solo agua. Sí, el resto de días sí se le aplica solución nutritiva. Bien, bueno, por acá vamos a darle la palabra a Jorge, que ya levantó la mano y ya seguimos leyendo estas preguntas. Jorge Rodrigo, por acá tiene levantada la mano. ¿Tienes algo más que comentar? Discúlpenme, no bajé la mano, ya fue la pregunta de antes, perdón, disculpen. Ah, ok, listo. Bien, permítame un segundo. Permítame, le contesto aquí al WhatsApp a un compañero que quiere ingresar y tiene problemas. Vamos a seguir entonces leyendo el tema de las preguntas. Por acá Carlos Andrés Ramírez dice, según el tamaño de las plantas, ¿se puede disminuir los espacios y aumentar la saturación? Ok, normalmente sí. Por ejemplo, si vamos a trabajar cilantro, ese lo podemos manejar más juntico, ¿sí? Más pegado. Digamos que normalmente se recomienda que se ocupen distancias de siembra de 20 centímetros, 22 centímetros, ¿sí? Eso es como, digamos, lo recomendado. 25 centímetros en algunos casos, eso depende claramente, o sea, no es como que haya una medida exacta, pero en lo que yo he probado, por ejemplo, he manejado cilantro con distancias de siembra en sistema NFT de 14, 15 centímetros, ¿sí?
y ha dado muy buen resultado, ¿sí? Más o menos por cada manojito de cilantro, es decir, por cada agujero, obteniendo producciones de 180, 200 gramos. Repito, pues son ensayos. A nivel casero es una buena producción porque realmente pues ustedes, creo que 200 gramos de cilantro para un hogar, digamos, por agujeros es harto cilantro. No, hice la prueba con un sistema piramidal de 150 plantas y pues sobró cilantro, mejor dicho, ya se lo imaginarán. Entonces sí se puede manejar el perejil igual, pero habrán hortalizas que no lo permitan. Por ejemplo, la lechuga, por el tema del diámetro, si vamos a manejar una lechuga de hoja, por ejemplo, tipo, no sé, una escarola, si vamos a manejar una verde capa, eso depende. Entonces ahí sí yo recomiendo una distancia de por lo menos 20 centímetros, ¿sí? Eso es importante. Claro que la pueden cosechar a 15 centímetros, pero van a tener que las plantas se van a juntar. Si una planta se enferma, le va a transmitir la enfermedad a la otra. Digamos, si es algún tipo de hongo en la hoja, va a ser muy fácil que se contagien las demás plantas. Entonces, digamos que aquí, aunque aumentamos la productividad comparado con un cultivo en tierra, pero igual hay que tener ciertas consideraciones con la planta. Tampoco es apretar el cultivo, ¿sí? Porque pues digamos que si queremos tener más productividad, pues podemos hacer un sistema piramidal, un sistema vertical, podemos hacer un sistema en cama y a los 50, 60 centímetros montar otra estructura de tubería y tener otro sistema NFT ahí más arriba, siempre y cuando garanticemos el tema de la luminosidad en el cultivo. Entonces digamos que básicamente son esas las características, pero habrá cultivos que sí permitan cosechar con más corto el espacio entre planta y planta. Entonces, bueno, Carlos preguntabas por lo que ya comenté, entonces genial. Diego Gómez Marín pregunta, la temperatura del agua con la solución, ¿cuál es la temperatura idónea? La temperatura idónea es mantenerla alrededor de los 25 grados, ¿sí? O sea, puede ser entre los 20 y 25 grados, sería como la temperatura adecuada para la solución nutritiva. Pero digamos que en mi caso, por ejemplo, yo me encuentro en zona de clima caliente, clima cálido, en los llanos de Colombia. Hablamos que aquí las temperaturas suelen ser de 33, 35 grados, a veces más, ¿sí? Entonces, por ende, y no trabajo con invernadero, trabajo a cielo abierto, entonces la solución nutritiva se tiende a calentar harto, pero son problemas que uno puede, hay diferentes alternativas, ¿no? Y yo he usado de todo un poquito para ir mirando qué me funciona mejor y el hecho de estar oxigenando frecuentemente me ha dado un muy buen resultado. De pronto manejar no como tal plástico para invernadero, porque también eso me abochorna mucho el lugar, tendría que ser una estructura muy alta, entonces ocupo lo que son polisombras, de polisombras al 80%, color blanca, para disminuir también la incidencia del calor en el cultivo. Y he visto también que algunos productores de acá de Colombia, en otras zonas de aquí del país, que también son calurosas, optan por ocupar congelar botellas, ¿sí? Y poner dentro de los contenedores para disminuir la temperatura del agua, pero eso es algo que me parece que digamos que funciona, pero es aburrido mantener que estar congelando botellas y metiendo un tanque. Entonces yo prefiero estar recirculando frecuentemente la solución nutritiva. Muchas veces congelan son unos paquetes de gel y se congela y se mete al tanque y luego se vuelve a congelar. Pues son alternativas que se pueden hacer para los que cultivamos en clima cálido, ¿no? Habrá muchos que se encuentren en condiciones de clima templado que les favorece el tema de cultivar diferentes hortalizas. Y ahora, eso depende también del tipo de cultivo, porque yo acá manejo, por ejemplo, tomate, pepino, ¿sí? Pimentón, que son hortalizas que les gusta el sol, ¿sí? Que son más tolerantes al calor, entonces en ese sentido pues no hay tanto problema. El cilantro, por ejemplo, de la variedad verdado de la casa Zacata, que es un cilantro que le gusta el calor, le gusta el sol, entonces en ese caso no tengo lío, pero para cultivar lechuga pues sí digamos uno se complica en ese sentido de la temperatura. Roberto dice, usted decía que se puede hacer apio, ¿cómo se hace con el burro? Sí, claro, el apio se puede cultivar en el sistema de NFT y ya ahorita te muestro una imagen para que lo puedas ver. Igual, se hace la germinación y luego se hace el trasplante al sistema NFT. Ahorita revisamos, por acá tengo una presentación que me compartieron hace unos días y la quiero mostrar aquí con ustedes, ¿vale?
justamente sobre el sistema NFT, que es el próximo sistema del cual vamos a hablar, y vamos a ir hablando de sus componentes y de los materiales que se necesitan para iniciar, ¿ok? Entonces, bueno, si tienen más preguntas, las pueden dejar aquí en los comentarios o voy a explicar el NFT y luego sí continuamos con la ronda de preguntas. ¿Listo? Creo que ya tengo aquí. Bueno, por favor, me confirman que estén observando aquí esta presentación. Sí. Sí, se ve. Listo, muchas gracias. Ok. Vamos a hablar específicamente del sistema NFT modificado, pero igual vamos a hacer la diferencia entre lo que corresponde a la técnica original y a la técnica NFT. Las siglas del sistema NFT pues son estas, sí, que básicamente lo que nos traduce es una técnica de cultivo con flujo laminar de nutrientes. Eso es lo que nos dice las siglas NFT. Y vamos a hablar, digamos, la diferencia entre el original y el modificado. El sistema original es el sistema en el cual manejamos una pendiente dentro de la tubería. Vamos a tener por lo menos sistemas que tengan un 2, un 3, hasta un 5% de pendiente, de tal forma que el agua ingresa por un lado del tubo, sale por el otro extremo, pero no va a quedar acumulación dentro de la tubería, porque con la pendiente el agua va a tender a mojar todas las raíces que estén ahí en el tubo y luego va a salir al otro extremo y va a ser recolectada pues por algún sistema de tuberías o de mangueras para volver y llegar al tanque de donde salió. Básicamente este sería un diseño de un sistema NFT original. Un tanque, la bomba, eleva el agua, ¿cierto? La lleva hacia el tubo, de esta recircula mojando todas las raíces, las va nutriendo y luego cae nuevamente al tanque. Como pueden ver, el tubo tiene cierta inclinación. Eso sería una técnica NFT denominada original, ¿sí? Como tal, como es la técnica. Pero se puede hacer el NFT modificado, que es mantener el tubo totalmente a nivel, un tubo totalmente horizontal, de tal forma que nos quede algo de acumulación dentro del tubo cuando la bomba se apaga. Esto nos da una ventaja comparado con el sistema NFT original. Si bien a la raíz quedar básicamente vacía sin agua, se va a oxigenar mejor, pero vamos a tener que estar recirculando el agua frecuentemente porque si no la raíz se puede secar y podemos perder. Bueno, por favor silenciar los micrófonos. Entonces, bueno, el sistema NFT original, recuerden, pues nos da una ventaja de oxigenación, pero pues vamos a tener que estar recirculando frecuentemente. En el caso del sistema NFT modificado, que es el que como personal yo ocupo. Espera, por favor silenciar los micrófonos. Bueno, en el tema del sistema NFT modificado, como les mencionaba, el sistema va a permanecer totalmente a nivel. En este sistema de cultivo, el agua ingresa por un extremo del tubo, llena el tubo más o menos hasta la mitad o hasta donde nosotros tengamos el orificio de salida. De ahí para arriba. Permítanme en un momento, porque creo que algunos de los compañeros tienen el micrófono encendido. Ahora puedes bajar. Vamos a continuar. Esperamos que... Bueno, entonces, en ese sistema, repito, pues en el orificio de salida, pues está el tapón del tubo y a ese tapón se le hace un agujero para que el agua salga por ahí y pues lo que haya de ahí para arriba, ¿no? Entonces, si el agujero lo ponemos a la mitad, pues ese va a ser el límite en el cual el tubo se va a llenar y siempre va a permanecer a ese nivel de agua dentro del tubo. Eso nos permite que si la bomba, pues digamos no la podemos prender porque hubo un apagón, se fue la energía, etcétera, etcétera, se dañó la bomba, cualquier problema que puede pasar, entonces nos va a quedar ese remanente de agua en el tubo y las plantas van a tener alimento, van a tener agua para su crecimiento, mientras podemos darle solución al inconveniente y volver a hacer la recirculación, ¿vale? Y pues no tenemos que estar recirculando
recirculando tan frecuentemente. Entonces, una ventaja que tiene este sistema también. Y pues, repito, digamos, es el que más se usa para la zona donde yo me encuentro. Es el sistema modificado y yo recomiendo a los participantes del curso usar este tipo de sistema porque pues les va a permitir esa garantía, ¿no? Que si algún imprevisto con la bomba y demás no pueden hacer la recirculación, pues digamos que mientras uno soluciona la planta, no vamos a estar preocupados de que se va a morir la planta, de que se secó la raíz, etcétera, etcétera, como si puede pasar con el sistema NFT original. Tenemos acá entonces unas imágenes, ¿sí? De lechuga bajo invernadero. Muy interesante. Jeffrey, perdone que le interrumpa, para no pasar a otro tema. Cuando dejamos estancada el agua, ¿cuáles son los inconvenientes que hay? En este caso, al manejarlo bajo un sistema NFT modificado, pues digamos que si estamos en un lugar de clima frío, pues básicamente no pasa nada, pero en un lugar de clima cálido, o sea, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Por eso tampoco es que podamos dejar así el sistema por varios días, ¿no? Es simplemente que nos dé un espacio más prolongado comparado con el sistema original para el tema de la recirculación. Pero pues digamos que el crecimiento suele ser más rápido cuando se hace en el sistema NFT original, ¿sí? Porque la oxigenación ayuda mucho al crecimiento también de la planta, ¿sí? Más sin embargo, a la planta tener, digamos, esta reserva de agua, pues puede que se disminuya el tiempo de producción en unos 5 días. Si la lechuga normalmente la cosechamos en 35 días con un sistema NFT original, con un sistema modificado puede ser a los días 40. Básicamente es como por temas de tiempo, ¿sí? Y pues al estar en presencia del agua y estancada, dado el caso, puede llegarse a generar algún tipo de problema sanitario, fitosanitario, pero eso solamente ocurre si dejamos por tiempo prolongado, póngale más de 6 o 12 horas el tubo sin recircular, que generalmente nunca ocurre porque normalmente se recircula aquí cada 2 horas, cosa que con el sistema NFT original tendríamos que recircular cada 50 o cada 55, 60 minutos. Entonces con este podemos tener, digamos, 2 o 3 horas de espacio entre recirculación y recirculación. En lo personal, yo máximo dejo 2 horas de recirculación en recirculación y solamente recirculo durante las 6 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. Ya de ahí en adelante se queda con el agua del tubo, ya que pues digamos que en la noche la planta no necesita ese tema de oxigenación porque pasa a ser otro tipo de procesos como tal. Entonces, digamos y que puede ser que por tener ese agua estancada la raíz crezca mucho más, porque una de las cosas que a mí me está ocurriendo, yo soy novel totalmente en el tema, y una de las cosas que me está pasando es que veo que queda mucha agua estancada y que la raíz está creciendo en demasía. Y además esa raíz lo que hace es que se estanque un poco el agua. Puede ser que esa agua estancada esté haciendo que la raíz crezca mucho más. Sí, es posible, ya que pues eso estimula el desarrollo radicular, pero dado el caso, pues entonces se le puede bajar el nivel para que, digamos, si normalmente tiene 2 o 3 centímetros de agua, se puede dejar menos, ¿sí? 1 centímetro de agua. Por eso es importante que en las tapas nosotros le podamos controlar el tema de la cantidad de agua que nos queda. Normalmente, cuando se hacen los sistemas NFT, se recomienda que las tapas no queden pegadas al tubo. O sea, permítanme un momento, no es que no queden, o sea, que no queden pegadas fijas, sino que entremos a presión. Es decir, que si nosotros queremos modificar el tamaño de la altura de salida del agua, entonces simplemente mover la tapa para irla dejando un poco más abajo para que si nos quedaba antes 4 centímetros de agua en la tubería, ahora nos queden 2 centímetros de agua. ¿Sí? De esa forma, pues también únicamente que vaya tocando las puntas de las raíces. ¿Sí? Eso, digamos, es una forma con la cual podemos controlar ese tema, porque en efecto la planta al estar, digamos, con esa reserva de agua va a desarrollar más raíces. Eso le sucede mucho a la lechuga, a las aromáticas, a cultivos como el tomate cuando se trabajan en NFT.
que no debería, pero pues digamos que también se puede. Y cuando hay tanto exceso de agua porque se queda estancada, ¿podría haber una plaga de hongos o alguna cosa de esas? Sí, es probable, pero repito, cuando se deja por tiempo prolongado el agua en la tubería, ¿sí? Ponle que tú no mueves el agua por más de un día, de 2 días, pero si el agua permanece ahí estancada por 2, 3 horas, hasta 6 horas, digamos que no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Entonces, ese es básicamente el tema del manejo. Quiero irles mostrando y de pronto vamos aclarando nuevos puntos. Perdona, ahorita que estoy viendo la imagen con las piezas, esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Cuál sería el máximo que podríamos usar en una mesa y diámetro de tubería pudiéramos trabajar? Perdón, me repite la pregunta, qué pena. Ok, perdona, disculpa. Ahora viendo la imagen, eso era mi próxima pregunta. Una mesa, podemos quizás poner 15 o 20 tubos, pero según su experiencia, para comenzar, podríamos tirar una línea de cuántos tubos y en qué diámetro de tubería. Ah, perfecto, listo, muy bien. Muy buena pregunta. Y eso te lo contesto. Vamos a por acá mostrarte una imagen. De hecho, con esta imagen creo que queda más claro. La idea, de hecho no, con esta imagen queda más claro. La idea es manejar camas de 10 tubos. ¿Por qué de 10 tubos? Porque puedes por el lado derecho de la cama manipular 5 y por el lado izquierdo manipular 5. Si vas a tener un sistema de 10 tubos por cama, te va a ser imposible, a menos de que los brazos de la persona sean extremadamente largos, de manipular todos los tubos, ¿sí? Porque pues normalmente eso es importante tener en cuenta por el tema de trabajo. Normalmente uno puede manipular alrededor de 1 metro con un brazo y con el otro, dando la vuelta ya para pasar al otro lado del sistema de la cama, pues manipular el otro metro. Entonces más o menos las camas que tengan 10 tubos separados cada tubo a 20 centímetros, ¿sí? Para que más o menos la longitud de la cama sea de 2 metros, máximo 2 metros 40, y de esa forma podamos nosotros manipular fácilmente todas las plantas del sistema. Ahora, el número de tubos, ya lo dije, pues yo recomiendo así 10 tubos por cama, en el caso de hacerlo como pueden ver en la imagen. ¿Por qué? Ya es diferente si lo quieren manejar en forma piramidal porque pueden poner más tubos por sistema. Pero en este caso yo recomiendo que sea de esta forma, por lo que les comento, para poder manipular todas las plantas. El diámetro, si es para hortalizas de hoja, que sea de 3 pulgadas. ¿Sí? Hortalizas como lechuga, como espinaca, si quieren cultivar cilantro, perejil liso, perejil crespo, si quieren cultivar inclusive la selga, si quieren cultivar el apio. Bueno, todas esas hortalizas lo pueden manejar en este sistema, las plantas aromáticas, que la albahaca, que si quieren cultivar hierbabuena, etcétera, en 3 pulgadas. La longitud de la tubería que no supere los 12 metros. Normalmente en las ferreterías o donde compramos los tubos, pues esos tubos vienen de 6 metros, es como una medida estándar, ¿sí? Entonces, obviamente, pues uno puede hacer sistemas largos uniendo los tubos con uniones PVC, ¿sí? Pero que máximo sea de 12 metros de longitud. En lo personal, esto ya varía mucho, ¿sí? Yo prefiero hacerlo con el diámetro del tubo completo, con la longitud del tubo completo, es decir, camas de 6 metros de largo con 10 tubos cada cama. En cada tubo de 6 metros caben 30 plantas. Si tenemos 10 tubos, pues son camas de 300 plantas. Y de esa forma es como lo manejo, como se maneja generalmente. Pero pues sé que hay algunos que utilizan, digamos, camas de 9 metros de longitud. Unen un pedazo de 3 metros al tubo de 6 y continúan y hacen un larguero mayor, o pueden unirlo hasta 12 metros. Lo importante en este caso de sistemas es esto, que cada tubo, escuchen bien, cada tubo tenga la entrada de manera independiente. Si tenemos 10 tubos, son 10 mangueras que van a llegar cada manguera a cada tubo. Y lo mismo van a ser 10 salidas. Lo mismo van a ser 10 salidas para, dame por acá, 10 salidas. Es decir, que cada tubo va a tener su respectivo drenaje como tal. Es importante para garantizar la eficiencia de la recirculación. No podemos en sistemas grandes
que de un tubo pase al siguiente tubo y luego al siguiente y luego al siguiente, porque imagínense, ya el agua tendría que circular no 6 metros, sino 60 metros, porque pasaría de un tubo al otro, de un tubo al otro y así por los 10 tubos. Y no es eficiente, la recirculación se demora más, se pierde oxígeno en el camino. Entonces es importante que cada tubo tenga su respectivo ingreso de solución nutritiva y su respectiva salida, como pueden apreciar acá en las imágenes. Listo, de esa forma oxigenamos correctamente nuestro sistema. Entonces básicamente ese serían. ¿Respondí tu duda, amigo? Muchas gracias. Contestar la pregunta. Ok, perfecto. Bueno, tenemos por acá que los equipos necesarios para un sistema NFT viene siendo el tanque, que nos va a almacenar la solución nutritiva, una bomba, que puede ser de acero inoxidable. Yo recomiendo, pues si ocupamos sumergibles, que sean bombas plásticas. Y en el caso de que ocupemos bombas periféricas, pues que sean de acero inoxidable. O bueno, en este caso, vamos a necesitar el tanque y la bomba. Eso es fundamental. Vamos a necesitar también un filtro. Vamos a necesitar un temporizador. El filtro es opcional, pero sí ayuda muchísimo. El temporizador sí, pues para poder programar el encendido y el apagado de la bomba. El sistema de ingreso de la solución nutritiva, al igual que el sistema de salida o el sistema de retorno. Vamos a necesitar un medidor de pH y uno de conductividad. Esos son los elementos básicos que vamos a necesitar. El medidor de oxígeno no es necesario, eso es opcional y eso se ocupa, pues digamos, en cultivos así extensivos, en cultivos grandes, como los que les estoy mostrando aquí en estas imágenes, que digamos, imagínate perder toda esta producción por solamente temas de oxigenación. Pero eso en sistemas pequeños, digamos que no es necesario, además que es un elemento bastante costoso. Entonces, en sistemas, bueno, aquí obviamente ustedes van a ver bombas y tanques pues grandes, pero que ustedes lo hacen a escala de acuerdo al sistema. Es importante que calculen, por ejemplo, medio litro a 1 litro de agua por planta. Quiere decir que si ustedes van a cultivar 100 plantas con un tanque de 50 litros, pueden abastecer su sistema de NFT. 50, 60, 70 litros es suficiente para ese sistema de NFT. Si van a cultivar 1000 plantas con un tanque de 500 litros, pueden cultivar esas 1000 plantas sin problema, ¿vale? Incluso pueden, entre mayor sea el número de plantas que tengan, pueden ir disminuyendo, porque por ejemplo yo 1000 plantas las manejo con 400, con 380 litros de solución nutritiva, ¿sí? Pero pues eso depende también del cultivo y demás. Entonces, aparte del tanque, pues van a necesitar el tema de la bomba, creo que el tema de las bombas, ¿sí? Ya la potencia y eso depende de acuerdo al tipo de sistema, a cuánta altura necesitemos que elevemos el agua, ¿cierto? Cuántos litros por minuto tiene la bomba y demás. Los filtros, ¿sí? Filtros de esos de anillos, el temporizador, el sistema de ingreso de la solución nutritiva, el sistema, bueno, esto es opcional, el sistema de retorno. Es importante que la caída del agua cuando de los tubos pasa al sistema de recolección y vuelve al tanque, esta diferencia sea más o menos de unos 40, 50 centímetros, recomendable. ¿Para qué? Para que esa caída genere un burbujeo y también nos ayude a oxigenar la solución nutritiva dentro del tanque para cuando vuelva a recircular, pues el tanque ya tenga agua ya con buen nivel de oxígeno disuelto. ¿Listo? Entonces, importante que esa caída o esa recirculación pues genere burbujeo para oxigenar la solución nutritiva. Un prefiltrado en los tanques de retorno. Eso lo podemos hacer con un colador, con una mallita, con una media velada. Básicamente es para eliminar cualquier tipo de impureza que pueda estar. Normalmente cuando pasamos las plantas al sistema, muchas veces van con algo de sustrato, porque de pronto no se le desprende bien de la raíz. Entonces va con algo de sustrato y a medida que la planta va creciendo, desarrollando nuevas raíces, ese sustrato se va cayendo en el tubo y pues al momento de recircular va cayendo nuevamente al tanque. Entonces por esa razón es bueno tener estos prefiltrados que, pues como les digo, eso se hace pues con media velada, por ejemplo, así lo hago yo, que es una media pues bastante fina y nos permite que pase el agua, la solución nutritiva y cualquier tipo de partícula como sustrato y demás, pues vaya quedando ahí retenida en esa media. ¿Listo?
Ok. Tenemos también, bueno, el tema de los medidores, les había dicho, vamos a medir pH y conductividad eléctrica. En la parte derecha de acá pueden ver el medidor de pH, que es ese instrumento rojito que ven ahí. El color no importa, simplemente para que ustedes lo puedan mirar. Normalmente en los mercados como AliExpress, como eBay, como Amazon, encuentran los medidores económicos que no cuestan más de 10, 11 dólares, y son de esos amarillitos ATC, que les va a dar una medición, digamos que estándar, una medición normal. Para un sistema pequeño funcionan bien. Estos medidores también de las tiras pH también les pueden servir, pero pues les va a dar una medición menos exacta que se ocupa en un medidor digital que les dé con todo y los decimales. ¿Listo? Más sin embargo, pues cuando uno tiene un sistema, digamos, productivo y no tanto eso, sino que quiera tener un instrumento con mayor precisión, los de la marca HANA, son unos instrumentos muy buenos, ¿sí? De muy buena calidad, y hay de diferentes tipos. Por ejemplo, este rojito que es de HANA es de bolsillo, como también puede ser estos que ven acá, que ya son con electrodos, ya con sonda y demás, que ya son un poquito más profesionales. Esto que nos dan una medición, digamos, más precisa, pero igual hay diferentes marcas, y un medidor de eso, si lo cuidamos bien, lo calibramos correctamente y lo mantenemos usando, pues no hay lío. El pH normalmente debe estar en un rango entre 5 y 7, específicamente que esté entre 5.5 a 6.5. ¿Por qué? Porque en este rango de nutrientes, si nos damos cuenta acá, ese rango es el que tiene, digamos, mayor disponibilidad de los nutrientes para los cultivos. ¿Sí? Cuando el pH, por ejemplo, está en 7.5, vemos que va a haber, digamos, poca disponibilidad de fósforo, de magnesio, de boro, ¿sí? Cuando el pH ya baja, pues va a tener menos disponibilidad de algunos elementos. Entonces, para que todos los nutrientes estén disponibles en buenas cantidades, debe estar entre 5.5 a 6.5. Ese sería como el rango adecuado para los cultivos. ¿Listo? Bueno, las ventajas, eso ya ustedes lo ven en el curso, que yo ahí les explico específicamente ventajas y desventajas. Así se vería, por ejemplo, un ataque en el caso de lechuga, cuando se contamina con el hongo, con el Phytium. Ahí pueden ver, básicamente lo que hace es podrir la raíz y de esa forma la planta no puede asimilar, no puede tomar ningún tipo de nutriente y así podemos perder el cultivo. Es un hongo que si no lo evitamos a tiempo, puede que nomás haya estado en un tubo, pero como vuelve y cae el agua al tanque, entonces recircula hacia la cama y puede contaminar toda la cama y pues dañar todo el cultivo. Aquí pueden ver básicamente una pequeña parte de lo que es el ataque de este hongo en el caso de la lechuga. Miren la coloración de la raíz, normalmente debería ser blanca, pero fíjense que toma ese color marrón oscuro. Bueno, normalmente en los sistemas NFT, esos serían los materiales. Cuando nosotros vamos a realizar el trasplante, los tubos deben estar limpios cuando cosechamos. Entonces es preferible lavar los tubos y volver a sembrar. Es preferible, digo, porque... Jeffrey, ¿sí? Perdona, te estoy molestando muchísimo. Cuando tenemos ese tipo de hongo, ¿cómo sería la manera de eliminarlo, por así decirlo? O sea, ¿qué deberíamos de hacer? O sea, ¿cómo tendríamos que... si vemos que, por ejemplo, lógicamente si ha caído en lo que es donde está cayendo todo el agua, lógicamente sería cambiar la solución y el agua, pero con las raíces, ¿cómo deberíamos de proceder? ¿Cómo, para no perder esa cosecha, cómo tendríamos que limpiar esa raíz para que eliminar el hongo? Gracias. Bueno, excelente pregunta. Venden ya algunos productos en las tiendas agropecuarias para combatir ese tipo de problema que podemos mezclar ahí junto con la solución nutritiva para contrarrestar el ataque, ¿no? Hay un producto que se llama Cercovin, si mal no estoy, que funciona bien para ese problema del hongo, pero pues bueno, digamos que el nombre no funciona en todos los países porque pues eso depende donde ustedes se encuentren. Sin embargo, lo hay, ustedes simplemente preguntan para el tema de ataque de Phytium y lo pueden aplicar junto con la solución nutritiva. Ahora, una recomendación que yo sí hago es el tema de la oxigenación. Si oxigenamos frecuentemente, recirculamos frecuentemente, no vamos a tener ese tipo de problemas, ¿vale?
y tener una buena trazabilidad, es decir, que nosotros mismos germinemos la semilla para conocer toda la procedencia del cultivo y de esa forma evitar ese tipo de problemas que ocurren muchas veces, muchas veces cuando estamos comprando plántulas en algún vivero, porque muchas veces esas plántulas vienen germinadas con tierra o con sustratos contaminados y pasamos luego al sistema sin hacer una desinfección y eso puede causar ese tipo de problemas también. Aparte que de la falta de oxígeno en el sistema, y eso es más que todo también algo que ocasiona ese tipo de problemas. Yo ocupo, cuando pocas veces me ha pasado, y eso que repito, vivo en clima cálido, que aquí se pierde oxígeno frecuentemente por el tema de la temperatura, pero cuando me ha sucedido este tipo de problemas, se ha logrado corregir con el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que es la misma agua oxigenada, ¿sí? Pero es importante que no ocupemos, o sea, ¿cómo decirlo? Se puede ocupar el agua de la farmacia, sí, pero no es la recomendable, ¿sí? La recomendable sería un peróxido de hidrógeno de grado alimenticio, ¿sí? Y que sea estabilizado, porque normalmente el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, es inestable. Entonces, debemos considerar una que sea de grado alimenticio. Ella viene por volúmenes, que es como digamos la concentración, y según los volúmenes o concentración que tenga de agua oxigenada, pues así mismo se le agrega por litro de agua de solución, ¿sí? Eso varía. También le puedo compartir un documento en el grupo sobre el agua oxigenada y el uso en hidroponía según los volúmenes que tenga, que es algo que es, digamos, lo que yo más suelo usar cuando hay ese tipo de problemas en el cultivo. Normalmente aquí, como ven, ya está avanzado. Ahí difícilmente se puede solucionar el inconveniente. Ahí ya se perdió la cosecha. Pero uno se va dando cuenta porque la raíz se va empezando a poner marrón, no toda de una sola vez, sino parte de la raíz. Entonces, cuando ya vemos eso, detectamos que la planta se está apagando, que no está nutriéndose correctamente, atacamos a tiempo y controlamos el inconveniente. Si se puede cambiar la solución nutritiva, muchísimo mejor para evitar, digamos, ese tipo de contaminación. ¿Vale? Entonces, ¿Y qué hacemos? ¿Cogemos esas plantas y la raíz la mojamos en esa solución con agua oxigenada? ¿O cómo lo no, la hacemos? solución con el agua oxigenada se le puede aplicar ahí junto con la solución nutritiva y hacer que recircule por todo el sistema, ¿sí? De esa forma, para que vaya, eso no solamente una vez, sino que el agua oxigenada va al tanque y va recirculando durante todo, normalmente como recircularía para la nutrición de la planta. La planta se va nutriendo, pero a medida vamos con el agua oxigenada, vamos matando ese hongo, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Pero repito, pues hay que aplicar el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno en la concentración adecuada, en la cantidad adecuada por cada litro de agua de solución. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber a qué volumen o a qué concentración tenemos esa agua oxigenada o ese peróxido de hidrógeno de grado alimenticio. Por acá lo que quería mencionarle, miren, aquí tenemos el apio. A ver si lo apio, para la persona que estaba preguntando sobre el apio bajo sistema NFT. Y esa es una ventaja que tiene el NFT justamente, y es que como pueden ver podemos tener tubos en la parte de abajo y tubos en la parte de arriba y pues mantener un sistema también con niveles. Y ya también creo que en algún momento se los mostré en el caso del cilantro por el grupo de WhatsApp, donde les envié un video de cilantro que está así hecho por niveles y tiene pues bastante productividad, y así mismo se puede hacer con este cultivo. Tubos de 3 pulgadas de diámetro, se trasplanta, una buena nutrición y ahí está. Esa sería como tal una fórmula, según Rick Swan, para la lechuga, por si ustedes la quieren copiar, tomar pantallazo, algo así. Eso está dado en partes por millón. Ya ustedes con la calculadora, con las herramientas de Excel, ustedes ya podrán determinar según la sal o el fertilizante que ocupen cuántos gramos necesitan para llegar a esas concentraciones en partes por millón. Bueno, ojalá que un momentito mientras tomo agua y vamos a responder las preguntas de los comentarios.
Bien. Ok, bueno. Tenemos varias por lo que veo. Ok, por acá Dante Maguire decía que no miraba la presentación. No sé si se logró. ¿Alguien más tenía ese inconveniente? No, no eran ni muchas a la final. Dice acá. Bueno, Roberto pregunta que para el tema de la energía, para el tema de la bomba, sí, claro, se puede hacer con energía solar. Sí, no hay ningún inconveniente. Sí. Obviamente siempre es importante, pues aparte, o sea, tener los paneles y tener también como baterías que nos guarden energía para cuando se tenga que recircular en horas de la noche o en horas donde no hay luz solar, de pronto porque llovió, hizo tormenta, etcétera, pero pues que tengamos ciertas baterías de respaldo, ¿no? Que nos alimenten la bomba. En el caso de los que nos encontramos en zonas urbanas que contamos con aguas potabilizadas, listo. Para el caso del cloro, lo que recomiendo es, primero, tener el recipiente con el agua. Digamos que si vamos a, pongámosle 100 litros de agua, de esta agua de la llave, agua clorada, dejarla al sol un día más o menos, día y medio, para que el cloro se volatilice y de esa forma nos baje la cantidad de cloro presente en el agua y la podamos usar para el tema de hidroponía. Es como la forma que yo utilizo, ¿sí? Cuando realizo sistemas así pequeños para algunas urbanizaciones, para conjuntos y demás, donde pues vienen con agua que ya viene tratada precisamente con ese problema, que normalmente huele a cloro, se siente el olor a cloro. Entonces se deja el agua en el recipiente un día, 2 días al sol y ya verán que el olor y la cantidad de cloro disminuye en el agua. De esa forma es como se maneja, ¿vale? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional respecto a lo que revisamos? Perdone, usted dijo que iba a compartir la tabla de las actividades en el chat, ¿verdad? Perdón, Jorge, que iba a compartir una tabla de qué? De la tabla de los valores de conductividad en el chat. Ah, sí, pero hay por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Que por ahí yo les comparto la imagen. Ok, gracias. Vale. Bien, ¿alguien más? Oye, Jeffrey. Sí, Francisco, dime. Jeffrey. Sí, te escucho. Sí, mira, yo en mi cultivo tengo la solución moviéndose desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y después le tengo 12 horas. No hay ningún problema entonces, ¿o sí? No hay ningún problema. Normalmente la solución, repito, se recomienda es mover sí o sí durante el día, durante las horas de luz prácticamente. Obviamente, si tenemos un sistema modificado, en el caso de, por ejemplo, de cultivar en tubos, en NFT, pues sí es recomendable hacer una recirculación en horas de la noche o unas 12 recirculaciones para mojar la raíz, porque si no, esta se va a secar, ¿sí? Básicamente Sí, por pero eso. en mi caso que hay un reservorio en cada uno de los 4 tanques, no hay ningún problema porque está por la noche. De hecho, yo los otros días se me dañó la bomba y estuvo 24 horas sin recircular. Y claro, ahí menos mal que tenía ese reservorio de 20 centímetros. Que me he acordado que sí. Entonces, es que tenía esa duda. Yo que lo tengo durante como tengo placas solares conectado esas 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vale, pues ya está. Vale, perfecto. Bien, por acá Fabián Paredes compartió pantalla, pero no nos está mostrando nada. Pensé que nos iba a mostrar parte de algún proyecto o sistema que quería que conversáramos. Bueno, faltaría hablar del sistema de sustrato. Realmente es un tema que me gustaría explicarlo a detalle. Y si lo explico ahorita, pues tendría que explicarlo a las carreras por temas de tiempo.
Entonces me gustaría que pues revisaran por el grupo, agendemos otra reunión. Puede ser, no sé, creo que a todos les conviene más como los fines de semana porque de pronto por temas laborales y demás les quede más espacio los fines de semana. Pero digamos que no hay problema entre semana, ¿sí? Ahí podemos charlarlo por el grupo, de pronto hacerlo bien en horas de la noche, que todos puedan participar, tipo 8 p.m. en horas de la noche, para poder hablar sobre el sistema de sustrato y hablarles algo sobre la técnica de aeroponía, ¿vale? De hecho, también había algún compañero que estaba comentando sobre la técnica, una técnica nueva que se ocupa, que es la NGS, para sistemas de fresa, creo que estaban publicando en el grupo. Entonces, pues bueno, todo eso sería bueno tocarlo en otro tipo de técnicas, ¿no? En otro tipo en otras clases. Entonces, pues para poderlas explicar así a detalle, responder las preguntas y demás. Jeffrey, Ok, claro, pues esa es una buena opción, más sin embargo, Carlos considera también, bueno, no sé, como te digo, eso depende mucho de cómo tengamos distribuido el espacio, el presupuesto, porque el cilantro da muy buen resultado en el NFT, ¿no? En sustrato también, claramente, pero digamos que si quieres tener, digamos, buena productividad, menos tiempo de producción, el sistema de NFT es una excelente alternativa. El de sustrato es más recomendado para trabajar hortalizas grandes, como por ejemplo el tomate, el pepino, el pimentón, y ahí es donde yo les quiero explicar a detalle sobre cómo funciona ese sistema. Más sin embargo, no quiere decir que usted en sustrato no pueda producir ni cilantro, ni lechuga, ni acelga, ni apio, porque cualquier planta la puede producir en esa técnica, ¿listo? Entonces, igual yo les voy a explicar a detalle ese tema. ¿Listo? Por acá Diego, quería hablarme algo, cuéntame. sí, Jeffrey, perdóname que te moleste. Uno de los grandes problemas y además una de las cosas que yo quería entrar en la charla y bueno, comentar, uno de los grandes problemas que yo tengo es que se me llenan muchísimo todos los tubos de algas. Las algas son, a mí a priori, cada vez que se me llena de algas, pues me da como que se me va a morir todo, o sea, me entro en colapso. ¿Las algas son muy malas o, bueno, se puede convivir con que los tubos estén con algas o no sé? Me gustaría que me hablaras un poquito del tema de algas porque a mí cada vez que veo el tubo verde, o sea, me entra de todo, quito todas las plantas, lo limpio todo otra vez de nuevo y no sé si es una cosa mía o que realmente son malas o realmente podría convivir con ellas. Gracias, Jeff. Bueno, Diego. Bien, cuéntame, ¿el color de la tubería que usas es blanca? Sí, a ver, yo a priori ahora mismo lo que tengo es bueno, pues un kit como a lo mejor muchos de los compañeros tienen, pues las típicas tuberías blancas, aunque ahora voy a pasar a una tubería negra, pero todavía no estoy con ella, pero la donde se me llena de algas es una tubería blanca que a priori no le está entrando mucha luz, pero creo que a lo mejor por los tubos sí le está entrando. No sé si es que le tengo que colapsar más. Realmente mi problema es pensar que la alga es mala. No sé si lo es. Listo, a ver. La coloración del tubo influye mucho en ese sentido porque al ser blanca o de colores claros permite el paso de la luz y recordemos que dentro del tubo pasa agua con gran cantidad de nutrientes y se genera un ambiente ideal para el crecimiento de esos microorganismos, de la microalga o del alga. Ahora, ¿es un problema? Sí y no. Sí, cuando tenemos en exceso, que ya el tubo está totalmente verde. ¿Por qué? Porque igual eso va a empezar a consumir nutrientes también. Sí, entonces va a competir con la planta para la absorción de nutrientes y pues a nosotros nos va a afectar porque debemos estar gastando más en solución nutritiva. Entonces, por esa razón, pues digamos que sí es mala. Pero cuando es en pocas cantidades, no sé si tú fuiste el que compartió una foto por el grupo donde mostrabas algo que se veía realmente como muy poca cantidad de algas, no le vería, digamos, problema en ese caso. Y como te digo, es algo muy común cuando se ocupa ese tipo de tubería, ¿vale? Entonces, si ya de pronto
se presenta en exceso, pues entonces hay productos para controlar ese crecimiento del alga. No usar cloro, porque ese es un error que normalmente las personas a veces le agregan cloro, pero eso lo que hace es afectar el desarrollo del cultivo. También pueden ocupar el peróxido de hidrógeno para solucionar ese problema de las microalgas, ¿sí? Dentro de la tubería. ¿Sí? Con oxígeno también, porque pues, el peróxido de hidrógeno aportaría oxígeno como tal a la solución nutritiva, disolverse en el agua, y eso también ayuda a eliminar ese tipo de problema, ¿vale? Entonces lo puedes intentar por ahí para mitigar esa proliferación de algas en el tubo. Realmente lo que me está dando es una subida del pH. No sé, creo que otro compañero también en el grupo compartió. Yo sí compartí una foto, pero creo que otro compañero también compartió. Sí compartí una foto. Pero una de las cosas que me está pasando es que el pH de la solución me está subiendo muchísimo. Ok. Bueno, cuando el pH empieza a subir es importante siempre tener las soluciones de bajar y subir pH. No sé si tú las tengas. Recuerda que para bajar pH hacemos soluciones de hidróxido de potasio. Sí, para el caso para subir pH ocupamos soluciones básicas de hidróxido de potasio, y para bajar pH ocupamos soluciones ácidas con ácido fosfórico o ácido nítrico o hasta el ácido sulfúrico, ¿sí? Más sin embargo, yo recomiendo el ácido fosfórico y el nítrico para disminuir el pH. Esos son los dos ácidos que yo recomiendo. Igual manipularlos con mucho cuidado, porque pues son ácidos. Yo recomiendo primero diluirlos en agua y luego sí aplicarlos al tanque en cantidades pequeñas e ir midiendo el pH, ¿vale? Y estos ácidos lo que hacen es eso, mantenernos el pH más estable, porque también se puede corregir el pH ocupando ácidos orgánicos, o es decir, ácidos débiles, por ejemplo, como el ácido cítrico, como el ácido ascórbico, el vinagre, que sería el ácido acético, ¿sí? Inclusive el mismo jugo de limón, ¿sí? Entonces, esos son ácidos débiles que realmente no van a proporcionar una estabilidad en el pH. Por eso es importante ocupar ácidos fuertes como el fosfórico o como el nítrico. Esto para regular el pH y mantenerlo alrededor de 5.5 o 6 estaría perfecto. ¿Listo? Entonces, eso, dime. Eso sí, el pH, eso sí, toca corregir. Jorge, ¿quieres decir algo? Sí, no, termine y le hago la pregunta. No, te estaba comentando pues que eso del tema del toca controlarlo de esa forma, ¿no? A través de sustancias, de los ácidos, de soluciones ácidas o soluciones básicas, y estar midiendo con el instrumento de medición, que sería el potenciómetro para medir pH y el conductímetro para medir conductividad. Ahora sí, Jorge, cuéntame. Ok, perdona que moleste y haga tantas preguntas en este caso. Yo estoy en Los Pininos y ese proyecto que estoy haciendo, lo voy a empezar junto con mi esposa. Entonces, ok, estoy escuchando al compañero que usó tubería blanca y está teniendo este problema. ¿Cuál sería una de las formas que pudiéramos eliminarlo de raíz antes de empezar, que tengamos este mismo problema a futuro? Podríamos pintar el tubo, porque aquí por lo general en Ciudad de Panamá las tuberías que se consiguen son blancas y la eléctrica, que es un poco más oscura. Bien. Bueno, una opción es pintarlos, pero por fuera, ¿sí? Pintarlos por fuera. Esa sería una buena opción, de un color más oscuro, ¿sí? Se pueden pintar de gris, por ejemplo, de amarillo, ¿sí? Para evitar que pase directamente la luz. Esa es una forma. Yo, por ejemplo, cultivo es con tubería amarilla, PVC amarilla, y pues no tengo ese tipo de problemas de las microalgas, a pesar de que mantienen al sol expuestas directamente, ¿no? Pero cuando se hace, porque tengo algunas... Es la que dicen de alta temperatura, la CPVC. Sí, yo ocupo de la amarilla, tubería sanitaria, se conoce a Colombia, de
de ese estilo. La de aguas, que es la blanca, pues esa es la que pues permite más el paso de la luz y por ende se hace más el tema de la proliferación de las algas. Pero pues pintándola se puede solucionar ese problema o comprando una tubería de un color oscuro, ¿vale? De ese problema se puede resolver. Venden también tuberías grises, tubería naranja, tubería verde, ¿sí? Acá se puede trabajar con ese tipo de tubería. También venden, lo que pasa es que ya sale más costoso porque ya venden tubería especializada para ese tema, que es negra por dentro y blanca por fuera. Permite que el tubo no se caliente tanto y al ser negro por dentro, pasa igual que con la bolsa bicapa, no permite la creación de esas algas al ser el tubo negro por dentro. Lo que sí recomiendo es que no pinten con ningún tipo de pintura la tubería por dentro, sí, porque ahí va a estar en contacto la solución nutritiva y la raíz de la planta y eso no es conveniente. Pero sí lo pueden pintar por fuera, ¿vale? Ok, gracias. Listo. Bueno, queridos compañeros, compañeras, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos ya a 1 hora y cuarto de reunión. Tenía programada reunión para 1 hora. Como les dije, pues vamos a dejar pendiente el tema de hidroponía en sustrato y algo de aeroponía y ahí pues otros temas que vayan surgiendo en la charla. Entonces lo podemos dejar la reunión para el siguiente fin de semana, que veo que por acá en el grupo están escribiendo que mejor para el fin de semana y demás. A mí también me queda bien para, por ejemplo, un día sábado, ¿sí? Un día domingo, pero pues ya digamos que mañana sí se me complica, pero si lo programamos con tiempo no hay inconveniente. Puede ser sábado o domingo y puede ser a esta misma hora, bueno, más tarde. Generalmente los fines de semana yo puedo sacar el tiempo a cualquier hora, pero pues con anticipación para uno programarse y podemos agendar para explicar los siguientes temas y bueno, cualquier duda adicional que resulte. También me gustaría que si de pronto está en las posibilidades de ustedes, de pronto muy respetuoso de todas maneras, si de pronto conocen el funcionamiento bien de la plataforma, de manejar bien el computador y demás, poder mostrarnos el proyecto que tengan. Si de pronto así un video, le pueden tomar un video y para la siguiente clase lo presentan o me lo envían a mí y yo lo presento acá para mirarlo, para dar opiniones, para poder compartir con los demás participantes. Sería importante para eso, ¿no? Para generar una retroalimentación de cada proyecto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque habrán personas que no han empezado todavía, algunos participantes, pero ya al ver algunos proyectos y al empezar nosotros a desmenuzarlo, es decir, a decir, mira, esto se hizo así, o esto mejor corríjalo así, ya los que no han iniciado, pues entonces tienen un punto de partida y algo ya para iniciar sus proyectos y de hecho iniciar con todas las mejoras que se lleguen a plantear aquí en la reunión. Entonces, es una alternativa que yo suelo hacer con los estudiantes, pero repito, es muy opcional porque pues yo normalmente comparto proyectos míos y proyectos de algunos estudiantes que ya han pasado por el curso, pero qué bueno hacerlo con los proyectos actuales, ¿no? De pronto de los que ya están aquí y ya saben, me los envían o bien los comparten ustedes directamente desde sus computadores o sus teléfonos y vamos analizando cada proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a darlo de esta forma también y analizamos cada proyecto. Gracias por asistir a la clase. El compañero que estaba grabando la reunión, le encargo comparta el enlace de la grabación ahí al grupo de WhatsApp o me lo envíe al privado, a mi WhatsApp y bueno, ahí estamos en contacto y agendamos para el siguiente fin de semana. ¿Listo? Espero les haya gustado. Listo, Carlos. Espero les haya gustado la reunión, les haya servido. Y pues bueno, hayan aprendido algo y aclarado algunos temas, algunas dudas. ¿Listo? Un fuerte abrazo para todos. Vale. Estén muy bien.